¿Qué tal? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenido a esta página de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de nuestro programa, de cada uno de nuestros programas, es darte a conocer algunos derechos, que conozcas de tus derechos y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta, más eficaz. En esta ocasión vamos a platicar sobre el divorcio incausado o sin expresión de causa. Pero para poder hablar del divorcio necesitamos primero referirnos a que existe un matrimonio civil. El matrimonio civil es aquel que se celebra ante el oficial del registro civil, también conocido como juez del registro civil. Es importante dejar claro esto. Para poder contraer matrimonio civil, las personas deben de cubrir ciertos requisitos. En esta ocasión, por mera plática, vamos a omitir tanto esa plática de cuáles son los requisitos. Lo importante es que sepas esto, que el funcionario del registro civil, oficial o juez del registro civil, en el acto de matrimonio, tiene que hacer un pequeño protocolo, y ese protocolo implica el que les va a preguntar a las partes, a los contrayentes, si es su deseo, si es su voluntad contraer matrimonio. Les va a hacer este interrogatorio. Ellos pues obviamente tienen que manifestar que si es su deseo, si es su voluntad, da fe de esto y entonces van a firmar el acta de matrimonio. Esa es la fe, esa es la solemnidad legal que implica el que este funcionario autorice el matrimonio. Entonces, se tienen que cumplir ciertos requisitos y se tiene que hacer con este protocolo. Se autoriza el matrimonio y se registra. Entonces, este funcionario, su trabajo, digamos, es eso: cerciorarse de que estas personas decidieron unir sus vidas en matrimonio. El matrimonio para algunas personas puede ser muy simple, pero desde un punto de vista legal es algo muy importante, porque entonces nacen derechos y obligaciones entre las personas. Se someten a ciertas reglas que existen cuando se celebra el matrimonio, cuando se contrae matrimonio o cuando se está en estado de matrimonio. Existen reglas, existen derechos y obligaciones. Una vez que este funcionario hace este trabajo de dar fe de que las personas decidieron contraer matrimonio, ahí termina su trabajo, y después de esto, a él no le consta si únicamente vivieron un día juntos, una semana, un año, si llevan 2 años, si llevan 5 años, si llevan 10 años de estar separados. Si ustedes ya no quieren continuar con el matrimonio, lo deben de solicitar a través de un divorcio. En México, principalmente, me atrevo a decir que existen 3 tipos de divorcio: el divorcio incausado, el divorcio voluntario y el divorcio administrativo. En esta ocasión vamos a hablar del divorcio incausado porque por estadística es el que más se utiliza. Un divorcio voluntario, para estar hablando de un divorcio voluntario, necesariamente debe de existir cierta voluntad, el consenso de ambos para divorciarse, y tienen que llenar los requisitos correspondientes. Sin embargo, por estadística te comento que el que más se utiliza es el divorcio incausado o sin expresión de causa. ¿Y por qué se llama divorcio incausado o sin expresión de causa? Porque no tienes que mencionar por qué motivos te quieres divorciar. Te voy a poner un pequeño antecedente para que notes la diferencia de este divorcio incausado con el que existía hace muchísimo tiempo y con el que desafortunadamente muchas veces escuchamos en las películas o en las novelas. Hace algunos años existía el divorcio necesario. Entonces, en aquellos casos cuando una persona, obviamente dentro del matrimonio, ya no quería continuar con el matrimonio, tenía que mencionar por qué causas, por qué motivos ya no quería continuar con el matrimonio. Y para eso entonces tenía que mencionar qué causas, pero estas causas estaban contempladas en la ley.
La Ciudad de México tiene su propio Código Civil. Se llama Código Civil para el Distrito Federal, así se sigue llamando, pero cuando hable de este Código Civil me voy a referir a la Ciudad de México. Y así cada entidad tiene su propio Código Civil. El Estado de México tiene su propio Código Civil, Hidalgo tiene su propio Código Civil. Entonces, hace algunos años, cada uno de estos códigos contemplaba las causas de divorcio. Y por ejemplo, si yo me quería divorciar y el otro no quería, entonces yo iniciaba mi demanda, pero tenía que mencionar por qué causas. Las narraba en mi demanda, ofrecía pruebas para mencionar que con eso yo acreditaba esas causas, y una vez que el juez me admitía mi demanda, le informaba a la otra persona que había una demanda en su contra de divorcio, y lo normal que te puedo decir es que contestaba que él no se quería divorciar y que no eran ciertas las causales de divorcio. Se llevaba todo un juicio que te podía durar 2 años, 3 años. Si lograbas acreditar las causas de divorcio, el juez te otorgaba el divorcio. Si no lograbas acreditar las causas de divorcio, no te daban el divorcio y además podía venir una sanción. Imagínate entonces llevar un juicio de 2 años, 3 años, no poder acreditar las causas de divorcio. Desgastante económicamente, emocionalmente. Entonces, ¿qué es el divorcio incausado o sin expresión de causa? Desde el 2010 aproximadamente en la Ciudad de México, que fue pionera en instaurar el divorcio incausado, palabras más o palabras menos, se mencionó que para poder iniciar el trámite o juicio de divorcio ya no era necesario mencionar por qué causas o por qué motivos te querías divorciar, y de hecho se eliminaron estas causales de divorcio. Entonces, en la práctica, y te lo voy a poner como ejemplo, redactamos una demanda o solicitud de divorcio mencionando que tú ya no quieres continuar con el matrimonio. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Desde un punto de vista legal, lo correcto sería decir una solicitud de divorcio, pero muchas veces por práctica o a veces porque es un lenguaje ya conocido, decimos que es una demanda de divorcio. Pero como se lleva un procedimiento que relativamente pues no es como si fuera una solicitud, entonces coloquialmente le decimos demanda. Y hablamos de un procedimiento de divorcio. Entonces, ya no es necesario mencionar por qué motivos o por qué causas te quieres divorciar. Sin embargo, sí hay otros requisitos que sí o sí se deben de mencionar, porque si no, no le van a dar trámite a tu divorcio. Se tiene que informar al juez qué pasó durante el matrimonio, cómo se contrajo el matrimonio. Bueno, en el acta del matrimonio viene si es por separación de bienes, si es por sociedad conyugal. Pero esto tiene que ser reiterativo, es decir, en tu demanda vas a mencionar que ya no quieres continuar con el matrimonio, que contrajeron matrimonio en tal fecha, que tuvieron hijos o que no tuvieron, que adquirieron bienes o que no tuvieron. Tienes que mencionar cómo van a seguir habitando durante el trámite de divorcio y una vez que se termine, cómo van a estar habitando. Ahora, si por ejemplo hay hijos, se tiene que mencionar cuántos son menores de edad. Se entiende que después de, una vez que se decreta el divorcio, va a existir una separación. A veces ya están separados, pero se entiende en términos generales que una vez que se dé el divorcio va a haber una separación. Y si por ejemplo hay hijos, se tiene que mencionar quién se va a quedar con la guardia y custodia de los hijos menores de edad. Aquel que no tenga la guardia y custodia de los hijos, ¿cómo va a cumplir con esa ayuda económica? ¿De qué forma? Esa es la pensión alimenticia. Aquel que no tenga los hijos, ¿cómo va a convivir con los hijos? El régimen de visitas. Y si adquirieron bienes durante la vigencia del matrimonio, y esto fue principalmente porque el matrimonio fue celebrado por sociedad conyugal o bienes mancomunados, se debe de informar cuántos bienes adquirieron y cómo se van a repartir. Efectivamente, cuando es por sociedad conyugal o bienes mancomunados, se tiene el derecho a un 50% independientemente de quién aparezca que sea titular de la casa. Un ejemplo, contrajeron matrimonio civil por sociedad conyugal y al año, 2 años después, se compró una casa, pero esa casa aparece el nombre del esposo.
Esto es independientemente de quién aparezca como titular, siempre y cuando se haya comprado durante esa vigencia del matrimonio, les corresponde por partes iguales. Esos son los requisitos y se tiene que mencionar sí o no. Sí o sí se tienen que mencionar porque si no, no se van a admitir. En el divorcio incausado también está el supuesto de que no tienen hijos, que no hayan tenido hijos y que no hayan adquirido bienes. La característica principal del divorcio incausado es que es uno el que ya no quiere continuar con el matrimonio. El otro no quiere, dice que no te va a dar el divorcio, o a veces te dice, si tú te quieres divorciar, tú inicia el trámite, yo no voy a hacer nada. O ya no sabemos en dónde se encuentra. Esta es la característica principal del divorcio incausado, entonces, que es uno el que ya no quiere continuar con el matrimonio, el otro no pone de su parte, le es indiferente o no sabemos en dónde se encuentra. Si, por ejemplo, que sea la persona que te dice que él no te va a dar el divorcio, o que sea la persona que dice que si tú quieres tramitar el juicio de divorcio, que tú lo hagas. Se tiene que mencionar entonces el domicilio en donde está habitando esta persona. Hay ocasiones en que están habitando en el mismo domicilio, no importa, se tiene que mencionar en dónde está. Si ya no sabemos en dónde se encuentra, entonces esto se va a mencionar en tu demanda, en tu solicitud de divorcio, que no sabemos en dónde se encuentra, porque en este tipo de casos el juez, una vez que lea esto que le estás informando, ordena que se envíen oficios principalmente al INE, al IMSS, a la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, principalmente es al INE, para que informen si ellos tienen registrado algún domicilio. Y si es el caso, le van a informar al juez en dónde tiene el domicilio esta persona, para que se le pueda informar que hay una demanda de divorcio en su contra. Entonces, en el trámite de divorcio, la regla general es que se le informe a la otra persona que tú iniciaste el juicio de divorcio, y esto lo voy a dejar claro porque a veces algunas personas nos dicen, yo me quiero divorciar, pero yo no quiero que él se entere. Lo correcto no es correcto eso, es ilegal. Hay ocasiones en que sí se hace, pero te puedes meter en un problema legal que incluso puedes llegar a prisión, al reclusorio. Hay que tener muchísimo cuidado con esa situación. Así como yo te estoy mencionando que no es necesario mencionar por qué causas te quieres divorciar, no es requisito, sí debes de informar lo que yo te estoy comentando, porque si no, no va a proceder tu trámite y así puede pasar 1 año, 2 años y tu trámite de divorcio no va a avanzar, y esto es muy importante que lo sepas. Sin embargo, te comento que aun y cuando se puede escuchar un poquito complejo en comparación con el divorcio de hace algunos años, el divorcio incausado, pues relativamente a lo mejor te puede durar 6 meses en comparación con el otro, y hay que tener un poquito de paciencia. Se tiene que llegar al punto en que el juez te va a otorgar el divorcio. Entonces, por eso se le llama divorcio incausado o sin expresión de causa. No se tiene que mencionar a fuerzas las causas y motivos por las cuales te quieres divorciar. Hay personas que sí nos mencionan, mira, la verdad yo me quiero separar porque a lo mejor existe violencia, porque a lo mejor existe droga, es una persona que se alcoholiza. Sí se puede mencionar y es válido mencionarlo, pero estrictamente ya no es necesario mencionar todo eso para que pueda iniciar a trámite tu juicio de divorcio. Los otros requisitos de informar si tienen o no tienen hijos, si adquirieron o no adquirieron bienes, el domicilio de la otra parte, sí, eso se tiene que señalar, porque si no, no va a avanzar tu demanda, tu solicitud de divorcio. Este trámite, este juicio se puede iniciar en cualquier momento. Hasta hace algunos años, uno de los requisitos es que mínimo hubiera transcurrido 1 año desde la celebración del matrimonio a la fecha en que se estaba promoviendo. Esto ya no es necesario. Así no haya transcurrido ese año, así hayan pasado apenas 6 meses, 7 meses, ya no es necesario esperarse a ese tiempo de 1 año para poder iniciar este trámite. Se puede iniciar
y este trámite normalmente se realiza ante el llamado juez familiar. ¿Cómo se inicia este trámite? Normalmente es que tú consigas un abogado que sea de tu confianza, que te explique cuál es el trámite, cómo se lleva a cabo todo esto, y es lo normal para poder iniciar este trámite o este juicio de divorcio. Entonces, se puede iniciar en cualquier momento con los requisitos que te acabo de mencionar y se tramita ante el juez familiar. Y eso es muy importante que lo sepas porque a veces nos han llegado consultas, preguntas en donde dicen si ellos pueden hacer el trámite de forma personal. Sí lo pueden hacer, pero necesariamente es a través, por medio de un abogado. Y cuando no se tiene abogado, entonces tú puedes conseguir un abogado de oficio. Lo que sí es que no va a tener ese mismo acercamiento que tiene un abogado particular, para que tenga esa paciencia contigo, que te explique, que te diga qué es lo que se debe de hacer. Entonces, a grandes rasgos, esto es el divorcio encausado. Espero que esta información te sea útil, que te pueda servir, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. En la descripción del video te dejamos nuestros datos. Envíanos un mensaje de texto por WhatsApp para que podamos agendar una asesoría y en la brevedad poder estar en contacto contigo.